considerada como una de las películas más polémicas y perturbadoras de todos los tiempos, no solo por sus escenas brutales y gráficas, sino también por el impacto que tuvo a nivel mundial, al generar la creencia de que las imágenes mostradas eran reales. Esta confusión llevó a que la película fuera prohibida en varios países alrededor del mundo. Hola a todos, yo soy Gatox y en esta ocasión veremos el resumen de Holocausto Caníbal. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas ningún video. La historia arranca con un reportero destacando los avances de la humanidad, pero también señalando que aún existen lugares remotos donde prevalecen seres primitivos y salvajes, regidos por la ley del más fuerte. Es en este contexto que 4 reporteros deciden aventurarse a la jungla para grabar un reportaje. Entre ellos se encontraban Alan Yates, Shanda Tomaso, Jack Anders y Mark Williams. Desafortunadamente han pasado 2 meses desde su partida y no se tiene ninguna información sobre su paradero. Solo se cuenta con las últimas imágenes grabadas, lo que aumenta la intriga y el misterio en torno a su destino. Tras la misteriosa desaparición de los reporteros, el antropólogo Harold Monroe, con el respaldo de un canal televisivo, emprende una expedición para descubrir lo que le sucedió. Mientras tanto, en lo profundo de la selva, un grupo de militares se aventura hasta encontrarse con una tribu indígena practicando el canibalismo. Los militares abren fuego y acaban con la vida de todos los indígenas, excepto uno que llevaba un encendedor colgado al cuello. Poco después, Monroe se encontró con el teniente Ochoa, quien había recibido órdenes de ayudar en todo lo posible al antropólogo. Al ver el mechero, Monroe lo reconoció y comentó que era de Shanda Tomaso. Más tarde conoció a su guía, un hombre llamado Chaco, quien le informó que la tribu de los Yacumo era conocida como fuertes guerreros que no le temían a nadie, excepto a una tribu llamada los Yanomamos, conocido como hombres de los árboles. Llevando al indígena como prisionero, se adentraron en la selva. Después de varios días llegaron a un río, donde encontraron cenizas de fogata y un caparazón de una tortuga en las orillas, indicando que estaban siguiendo por buen camino. Poco después se toparon con los restos de una persona. Al examinar de cerca la dentadura, Chaco afirmó reconocer al hombre como Felipe Ocaña, alguien que conocía bastante bien la selva, lo que le llevó a preguntarse qué error habría cometido para terminar así. Continuaron su travesía a través de la selva hasta llegar a un río, donde avistaron a lo lejos un miembro de la tribu Yacumo, llevando a cabo un castigo ritual por adulterio, que culminó con la muerte de una mujer después de varios minutos. Tras presenciar este acto, Chaco disparó al aire para ahuyentar al indígena, y luego lo siguieron con la esperanza de que lo llevara hasta la aldea. Al ofrecer al prisionero de los Yacumo como intercambio, lograron entrar en la aldea. Cuando el jefe de la aldea los vio, comenzó a alterarse, como si intentara explicar lo que había sucedido en su poblado. Señaló varias cosas, incluyendo cadáveres de miembros de la aldea. Chaco entendió lo que trataba de decir y comentó que los reporteros habían estado en la aldea, pero que se habían metido en problemas. En ese momento, el ayudante de Chaco llamado Miguel logró distraer a los indígenas con una navaja automática, lo que permitió que el jefe de la aldea olvidara lo sucedido. Esa misma noche, todos se sentaron alrededor de la fogata y compartieron una cena con los Yacumo. Al día siguiente, Monroe registró en audio todos los sucesos que habían ocurrido hasta el momento, enfatizando que los Yacumo no eran la tribu peligrosa que se les atribuía. De hecho, destacó que tenían un notable sentido de justicia y hospitalidad, desafiando las percepciones previas. Monroe también mencionó que continuaron su camino hacia la aldea de los Yanomamos, una tribu que estaba en constante conflicto y mantenía una guerra perenne con los Yamataris, conocido como el pueblo de los pantanos. Casualmente se encontraron en medio de una batalla en la que los Yamataris forzaban a las mujeres Yanomamos a caer de los árboles, para luego someterlas a brutales sacrificios. Posteriormente se divisó a lo lejos la llegada de los Yanomamos, lo cual amenazaba con desencadenar una guerra. Ante esta situación, Chaco y los demás actuaron rápidamente, disparando contra los Yamataris, logrando que estos huyeran del lugar. De alguna manera, los Yanomamos mostraron su gratitud por la ayuda brindada, lo que permitió a Monroe y los demás ser recibidos en la aldea. Como un gesto de agradecimiento, el jefe de los Yanomamos entregó un reloj, posiblemente de uno de los periodistas desaparecidos. A pesar de estar en la aldea, no habían logrado descubrir mucho sobre los Yanomamos. La desconfianza persistía por parte de la tribu hacia los visitantes. Como experimento, Monroe decidió sumergirse desnudo al río,
Repentinamente algunas mujeres de la aldea se acercaron y lo tocaron. Sin embargo, poco después las mujeres salieron corriendo del río. Monroy les siguió y les encontró suplicando piedad a los espíritus por haber tocado a un hombre blanco. En ese impactante momento Monroy hizo un descubrimiento desgarrador: los restos de los 4 periodistas desaparecidos. Consciente de que sus vidas pendían de un hilo, Monroy estaba decidido a no regresar sin recuperar las grabaciones que Alan Yates había realizado. Para ganarse la confianza de la tribu, ideó un plan y utilizó una grabadora. Poco a poco la tribu comenzó a confiar en ellos a medida que escuchaban las grabaciones. Fue entonces cuando el jefe de la aldea, en un gesto que parecía sellar la confianza establecida, los invitó a compartir una comida, donde pusieron en práctica la tradición del canibalismo. Después de un tiempo vemos a Monroy en una entrevista donde explica que tuvo que hacer un intercambio. Entregó la grabadora para obtener las cintas que Alan Yates había grabado. Algunos ejecutivos le decían a Monroy que él era la persona indicada para presentar el programa llamado Infierno Verde, dedicado a mostrar lo que Alan había capturado en sus grabaciones. Fue entonces que Monroy tuvo la oportunidad de ver algunos trabajos de Alan y se dio cuenta de que todas sus grabaciones consistían en escenas violentas y torturas. Después Monroy decidió entrevistar a algunos familiares y amigos de los reporteros. Lamentablemente ninguno tenía comentarios positivos sobre ellos. Por el contrario, expresaron que eran personas violentas y algunos incluso afirmaron que fue lo mejor que hayan muerto. Una vez que las cintas encontradas en la selva fueron reparadas, Monroy comenzó a revisarlas. En una de las cintas pudo ver a los reporteros adentrándose en el bosque junto a su guía, un hombre llamado Felipe Ocaña. Después de varios días en la jungla, en una escena impactante capturaron y sacrificaron violentamente a una tortuga para luego alimentarse de ella. En otra escena se les ve descansando y mencionando que se encuentran cerca de la aldea de los Yakumo, una comunidad a la que atribuyen prácticas de canibalismo. En un giro inesperado, el guía, al ponerse las botas, es picado por una serpiente y en medio del dolor insoportable ruega que le amputen la pierna. Uno de ellos, sin vacilar, tomó el machete y comenzó a cortar la pierna. Después intentó cerrar la herida utilizando el mismo machete previamente calentado en un intento desesperado de cauterizarla. Lamentablemente Felipe había fallecido, dejando a los reporteros sin guía en medio de la selva. A pesar de la adversidad, decidieron continuar su camino, conscientes de que debían valerse por sí mismos. Finalmente avistaron a lo lejos a los Yakumo, quienes tenían atrapado a un mono que posteriormente sacrificaron de manera brutal. En medio de esa situación, Jack tomó su fusil y disparó a uno de los indígenas, con la intención de que al estar herido, sería más fácil seguirles el rastro y llegar hasta la aldea. Mientras Monroy visualizaba las grabaciones, comentaba que esa no era la mejor manera de establecer contacto con los Yakumo. En ese instante, el encargado de reparar las cintas mencionó que Alan había hecho cosas aún más terribles. En las imágenes se podía ver cómo los reporteros irrumpieron en la aldea, atacando y quemando las chozas de los indígenas. Mientras las llamas consumían las viviendas, ellos se divertían y festejaban por sus acciones, sin comprender la gravedad de lo que estaban haciendo. Por otro lado, Shanda expresaba que sembrar el miedo era la mejor manera de establecer relaciones con los Yakumo. En ese momento, en las orillas del río, se encontraba un indígena moribundo. Según Shanda, cuando los ancianos de la tribu sienten que la muerte se acerca, se alejan de la aldea para morir en soledad, como lo hacen algunos animales. Sin embargo, era muy probable que el indígena en cuestión fuera una de las víctimas del incendio provocado por los reporteros. Posteriormente crearon otra escena en la que obligaron a mujeres indígenas a asesinar a otra mujer que aparentemente estaba muy enferma y se suponía que debía morir. Después de varios días, Alan mencionaba que las municiones y medicamentos se estaban agotando, pero lo que les impulsaba a seguir era la idea de que con todo lo que estaban documentando se volverían famosos. Sin embargo, al revisar las cintas, Monroy se negó rotundamente a colaborar con el programa, argumentando que el contenido de las grabaciones era inhumano. A pesar de ello, los ejecutivos mostraron incredulidad. Fue entonces que Monroy lo llevó a la sala de proyección. Ahí les mostró las imágenes atroces, donde se veía a los reporteros capturando a una joven indígena y de manera despreciable abusaron sexualmente de ella. Mientras Shanda intentaba detenerlos,
Su impotencia era evidente, ya que no podía hacer nada para detener el abuso. Estas imágenes eran profundamente perturbadoras y revelaban la crueldad y la falta de ética de los reporteros. Luego vemos una escena escalofriante, en la que descubren a la joven indígena empalada en un tronco. Alan muestra asombro, pero es consciente de que fueron ellos mismos quienes la asesinaron de esa forma tan brutal. La escena cambia y vemos a los reporteros rodeados por la tribu Yanomamos. En medio de la tensión, los reporteros comenzaron a disparar. Sin embargo, Jack resulta herido por una lanza. Alan, al ver la gravedad de la herida de Jack, comenta que lo mejor es ponerle fin a su sufrimiento y sin dudarlo lo dispara. Posteriormente, los Yanomamos recogieron el cuerpo de Jack y lo desmembraron. Los ejecutivos quedaron pasmados por las imágenes impactantes que estaban presenciando. En otra escena, Alan comentaba que ya no tenían municiones, solo les quedaba la pistola de señales. En medio de esta situación desesperada, los Yanomamos capturaron a Shanda. Alan, con una frialdad sorprendente, afirmaba que no podían hacer nada por ella y que lo mejor era abandonarla. Mientras tanto, insistía en que lo más importante era seguir grabando. Fue entonces cuando Mark grabó la espantosa escena de los hombres de la tribu, abusando de Shanda y posteriormente terminando con su vida. Poco después, Mark y Alan fueron atrapados, lo que permitió la grabación de las últimas imágenes, donde Alan era asesinado. Esto nos lleva a la conclusión de que los verdaderos salvajes eran los reporteros que cometieron estas atrocidades. Finalmente, uno de los ejecutivos tomó la decisión de que todas las cintas debían ser destruidas, poniendo fin a esta macabra historia y eliminando cualquier evidencia de los actos inhumanos que habían cometido. Si te gustó el video, no olvides compartirlo con tus amigos. Yo soy Gatox y nos vemos en el próximo video.